Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Muy buenos días a todos. Soy Carlos Andrés Valencia Hernández y hoy los quiero saludar desde nuestro Plan Nacional Multimodal 2024, desde nuestra compañía de seguros Positiva. Hoy estamos con la comunidad del Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada ISO 18788, año 2015. Hoy tenemos nuestra cuarta sesión, que es el capítulo sexto sobre planeación, que es ya la continuidad que le estamos dando a todas estas sesiones sobre cómo conocer esta norma que es de un alto nivel de importancia para el tema de la seguridad privada. Me quiero presentar, soy Carlos Andrés Valencia Hernández, soy administrador con magíster en gestión de la calidad y en las organizaciones, especialista en gestión territorial, seguridad pública y en riesgos laborales. He tenido la oportunidad de implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en la Policía Nacional de Colombia, trabajé ahí 24 años. También tiene la oportunidad de ser asesor internacional del gobierno de Guatemala y actualmente instructor y profesor de la Cruz Roja Colombiana y del Consejo Colombiano de Seguridad. También tiene la oportunidad de ser diseñador instruccional para la elaboración de cursos en universidades como la Rosario, la Piloto y la Iberoamericana. Esta es nuestra ruta del conocimiento. Esta ruta del conocimiento, lo que hacemos es desglosar esta norma que es fundamental para ustedes, amigos, que trabajan en la vigilancia y seguridad privada, poderse certificar y adquirir, lógicamente, contratos de índole internacional. ¿Y qué exige esta norma? Entonces tenemos desde nuestra primera sesión, que la encuentran en YouTube, en el canal de Posipedia, hasta la comunidad 10, y estamos dando la sesión número 4 de esta norma, que es el capítulo número 6, que trata sobre el tema de planeación. Síganos acompañando mes a mes hasta llegar a la sesión número 10, que vamos a ver el tema de auditoría en tema de seguridad privada, de vigilancia y seguridad privada. Igualmente, ingeniero Pablo, ¿cómo estamos? ¿Podemos hacer la evaluación? Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Vamos entonces a iniciar con el sondeo. Les recuerdo que en sus pantallas aparecerá una imagen con las preguntas y respuestas para que ustedes las puedan seleccionar. Vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta indica, ¿cuál es la importancia de la planificación en la organización? Respuesta A, adaptabilidad y anticipación. Respuesta B, enfoque y dirección. Respuesta C, control y evaluación. Respuesta D, optimización de recursos. Y D, todas las anteriores. Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. Muy bien, gracias por sus respuestas. Vamos con los resultados. Por la opción A, adaptabilidad y anticipación, 4%. Opción B, enfoque y dirección, 4%. Opción C, control y evaluación, un 0%. Por la opción D, optimización de recursos, 0%. Y por la opción E, todas las anteriores, un 93%. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué características debe tener el sistema de planeación según la norma 18788? A, ser flexible y adaptable. B, estar documentado. C, ser revisado periódicamente. Y D, todas las anteriores. Nuevamente les damos unos segundos para que puedan contestar. Muy bien, vamos con sus respuestas. Por la opción A, ser flexible y adaptable, 3%.
Opción B, estar documentado 6%. Opción C, ser revisado periódicamente 3%. Y por la opción D, todas las anteriores, un 87%. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son los riesgos más reiterativos que se violan en la norma? A, riesgos de cumplimiento legal. B, riesgos de seguridad pública. C, riesgos de ciberseguridad. D, riesgos de gestión de recursos humanos. Y E, todas las anteriores. ¿Cómo vamos, Pablo? A la tercera pregunta. Pablo, ¿estás conmigo? Sí, señor. Digamos, copiamos los resultados de la última pregunta. Sí, por favor, demos los resultados de la tercera pregunta. Listo, ya tenemos los resultados, ¿sí, Carlos? ¿Las sean visualizadas? Las voy a compartir de nuevo. Sí, Ok, entonces por la opción A, riesgos de cumplimiento, riesgos de seguridad pública, 8%. Por la opción C, riesgos de ciberseguridad, 3%. Opción de riesgos de gestión de recursos humanos, 8%. Y todas las anteriores, 59%. ok, gracias, Pablo, muy amable. Nosotros Bueno, escuchamos ahorita. Bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, quiero invitarlos a todos los que están acá en la ciudad de Bogotá para que nos acompañen a nuestra feria empresarial y de tecnología en el edificio Conecta por la calle 26. En este momento nos encontramos en unos eventos de su aseguradora Positiva. Entonces, los que tengan la oportunidad hoy jueves y viernes, estamos acá en el edificio Conecta con todo el portafolio que tenemos desde Positiva Educa y desde todo el tema de tecnología, innovación, con todo este tema disruptivo para que nuestras personas, nuestros trabajadores aprendan sobre todo lo que tiene que ser andragógico y cómo enseñarle a nuestros trabajadores de que no caigan en riesgos y peligros de tipo laboral. Quiero comenzar con esta frase. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, no, sino en el futuro, las decisiones presentes para alcanzar ese futuro deseado que queremos llegar. Entonces, qué importante, y con eso quiero comenzar y mostrarles nuestra tabla de contenido que vamos a desarrollar este capítulo número 6 de esta norma que es tan importante. Primero, acciones para tratar los riesgos y las oportunidades, aspectos de la norma. Número 3, el numeral 6.1, acciones para tratar los riesgos y las oportunidades generalizadas. El punto 4, que es el 6.1.2, requisitos legales y otros. Ya vamos a ver una quinta aspecto, el numeral 6.13, comunicación y consultas internas y externas con respecto al riesgo. En una sexta momento, vamos a ver el anexo, que es el 6.1.2.2, proceso de evaluación de riesgo, tal como se describe en la norma ISO 31000. Séptimo momento, la GTC 45, vamos a mirarlo muy brevemente, cómo se conecta con todo este tema de seguridad en el trabajo. En el momento número 8, vamos a ver parte del anexo, que es el numeral 6.1.2.3, análisis de riesgo para los derechos humanos. Momento 9, 6.2, numeral punto 6.2, objetivos de la operación de seguridad y planificación para alcanzarlos. Momento 10, numeral 6.2.2, logro de los objetivos de las operaciones de seguridad y tratamiento del riesgo. Y momento 11, relación de requisitos de planificación y algunos ejemplos. Entonces, el objetivo general de lo que se viene dando con toda nuestra norma, la 18.7, es fortalecer la gestión de la innovación, mejorar la eficiencia y la seguridad en las operaciones de vigilancia y seguridad privada. Algunos objetivos específicos. Establecer procedimientos para la identificación y evaluación de los riesgos de seguridad en las operaciones e implementar medidas preventivas y de mitigación para reducir los riesgos. Perdón. Garantizar la protección de los derechos humanos y el respeto de la legalidad de todas las operaciones y mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de las operaciones de seguridad privada mediante la revisión y la mejora de los procesos y procedimientos. Objetivo específico número 3. Identificar los elementos que conforman el proceso de la planeación, como la fijación de objetivos, la selección de estrategias y la asignación de recursos.
Y nuestro objetivo específico número 4, que es el último, reflexionar sobre la importancia de la flexibilidad y adaptabilidad en el proceso de planeación ante los cambios del entorno y las contingencias que pueden surgir, como también evaluar la planeación a corto, mediano y largo plazo en el logro de los objetivos organizacionales. Entonces, comencemos ya con lo que es el desarrollo de este capítulo número 6. Entonces, acciones para tratar los riesgos y las oportunidades. Cuando hablamos de planeación, ¿qué se nos ocurre? Y quiero aterrizarlos con esta frase. Al que no planea, lo planean. Es decir, nosotros tenemos que ser dueños de siempre de esa organización, de esa planificación. Y cuando hablamos en planificación, alguna vez hemos escuchado el concepto de prospectiva, que son esos proyectos futuros y deseados a los cuales queremos llegar. Hay una maestría totalmente sobre de cómo ser prospectiva, cómo generar esos escenarios. Entonces, siempre cuando hablamos de escenarios futuros y deseados, tenemos que hablar de un gran nivel de adaptabilidad y anticipación. Y hemos visto, los que hemos tenido la oportunidad de hablar de algo de estrategia, cuando hablamos de estrategia es cómo lograr ese futuro deseado al que queremos llegar. Y siempre hablamos del contexto interno, contexto externo, que debe ser como el insumo primario para lograr nosotros adaptarnos y poder anticiparnos en esos cambios tan vertiginosos que estamos teniendo. Por ejemplo, ahorita con el tema de la IA, de la inteligencia artificial, el salto es demasiado alto, demasiado cualitativo. Y hay gente que no se está logrando adaptar. Y tenemos que adaptarnos de la forma que el que no se adapta desaparece. Así de sencillo. Y la estrategia es la forma de nosotros lograr cómo poder alcanzar ese futuro y siempre estar vigentes. Y es el concepto de anticipación. ¿Qué debemos implementar hoy en día para alcanzar ese futuro y realmente poder sostener la empresa? Y que tenemos que tener un contexto de control y de evaluación de esas tareas, en ese plan de acción hacia dónde tenemos que llegar. Pero no es suficiente. Tenemos que tener una coordinación, una alineación, primero si somos entidades lógicamente del Estado, con estas actividades que nos da Dirección Nacional de Planeación, con el Ministerio, con Gobierno, pero si somos empresa privada, como son la mayoría de las empresas de seguridad privada, que prestan servicios a entidades públicas, tenemos que conocer el contexto de esa empresa, sea un ministerio, sea una superintendencia, porque nosotros prestamos un servicio de vigilancia y seguridad privada, pero tenemos que también conocer muy bien el contexto a qué le estamos prestando los servicios. Entonces, eso es volver a esa alineación, esa coordinación con esos diferentes ecosistemas que tenemos. Entonces, hay que tener muy bien el contexto externo. ¿A quién le prestamos? Pero el contexto interno, tenemos que, lógicamente, nuestra cultura organizacional, ajustarla a ese servicio, a esa empresa, a esa entidad que estamos prestando. Entonces, muy importante la coordinación y la alineación a esas empresas con las que estamos prestando el servicio. La optimización de recursos. Tenemos que saber muy bien qué tenemos y qué podemos prestar. No podemos nosotros en algún momento generarnos un contrato donde las capacidades que tenemos no nos van a alcanzar. Tenemos que ser muy consecuentes de qué tenemos para prestar un servicio de óptimas condiciones. Enfoque y dirección. Cuando tenemos un plan establecido, muy bien estructurado, muy bien organizado, entonces le podemos dar enfoque y dirección para alcanzar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y no solamente hablamos de clientes, hablamos también de clientes internos. Y ahí tenemos que entrar a analizar el contexto interno. Entonces, estos 5 aspectos, adaptabilidad y anticipación, control y evaluación, coordinación y alineación, optimización de recursos y enfoque y dirección, son aspectos fundamentales en esa planificación que tenemos que tener en el marco de prestar un servicio que sea de alta calidad. Pero ya cuando hablamos en el contexto de la norma, este capítulo 6 tiene estos aspectos como los que estamos viendo. Identificación y gestión del riesgo, que lo vamos a ver. Establecimiento de objetivos claros. Porque el plan estratégico, esa política tiene que tener unos objetivos. Y esos objetivos tienen que tener unos indicadores que son cuantitativos. Y tiene que tener un plan de acción que es cualitativo, que es el conjunto de tareas que nos van a permitir alcanzar esos objetivos y esos objetivos alineados a una política. La mejora continua debe ser permanente.
todo proceso, toda actividad se tiene que estar mejorando permanentemente a través de esa revisión por la dirección, por esa rendición de cuentas, por esas PQRS que escuchamos permanentemente. Y por eso no podemos nosotros ponernos de mal genio. Cuando alguien nos dice en qué estamos fallando, tenemos que recibirlo de la mejor forma porque nos está ayudando a mejorar ese servicio que sea del más alto nivel. Preparación para emergencias y continuidad de negocio. Esta norma hace específicamente en su numeral 8, habla sobre eso. El hombre de vigilancia y seguridad privada tiene que saber de primer respondiente en primeros auxilios, tiene que conocer el plan de evacuación, tiene que conocer muy bien sobre prevención de incendios, cómo se conectan todas esas alarmas que en algún momento nos están avisando sobre un conato de incendio y cómo está conectado eso con todo el tema de seguridad. ¿Será que en algún momento nos pueden generar una falsa alarma con un tema de incendio para que por algún lado se nos estén metiendo a la empresa? Hoy en día el hombre de vigilancia y seguridad privada tiene que estar muy bien preparado en todos estos aspectos. Pensamos que en algún momento que no, el hombre de vigilancia solamente sepa del uso de la fuerza, solamente sepa sobre algunas maniobras para detener a un individuo sospechoso, todos los aspectos que tienen que ver con seguridad física, pero vemos que hoy en día esta norma habla sobre que el hombre de vigilancia, el guarda de seguridad, no solamente puede saber de esos aspectos, tiene que ser un hombre integral. Entonces, preparación de emergencias y continuidad de negocio para prestar un servicio de alta calidad. Gestión efectiva del cambio. Los cambios se están procesando cada día mucho más rápidos. Entonces, esos aspectos son de una alta consideración en esta norma. Y hay muchas metodologías, por ejemplo, para planes de acción. Tenemos un método SMART, que se utiliza mucho para los indicadores. Tenemos el método PHBA, que se usa lógicamente en la ISO. Y en esta ISO hay una particularidad, que cuando analizamos la ISO 14001, ambiental, 45001, que habla sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de calidad, 9001, y esta norma, la 18788, todas las normas tienen la misma estructura cuando hablamos de sistemas. Entonces tienen siempre un numeral número 1, ese numeral 1 habla del contexto de para qué está hecha esa norma, de qué trata, para qué es. El numeral 2 habla sobre las referencias, de dónde se está tomando. El numeral 3 de todas estas normas siempre habla de conceptos y definiciones, y ahí que comenzamos a ver el quiz de la norma. Numeral 4, que tiene que ver con todo el contexto interno y externo. Numeral 5 habla sobre el tema de direccionamiento, de liderazgo. El numeral número 6 ya habla de planeación, que estamos viendo hoy. Numeral número 7, logística, recursos. Numeral 8, la operación en sí. Y numeral 9, ya lo que son herramientas de seguimiento y medición. Y el numeral 10, mejora continua. Y si miramos, todas estas normas están establecidas bajo esa misma estructura de alto nivel o planear, hacer, verificar y ajustar. Y los procesos, calidad nos lo ha dado. Todos los procesos, en un mapa de procesos, deben estar estructurados en una caracterización de procesos que nos habla de cuáles son actividades del planear, actividades del hacer, cuáles actividades son del verificar y cuáles actividades son del actuar para aplicar la mejora continua. ¿Ok? Entonces, voy a decirles que hay muchas formas de alcanzar esa planificación y que nosotros planeemos y no que nos planeen. Entonces tengan en cuenta estos pequeños datos que les estoy dando para que ustedes tengan todo el tiempo conscientes que la planeación tiene que estar actualizándose todo el tiempo. Método 5W2H, que es lluvia de ideas, que se hace a través de preguntas, los 5 porqués, que es muy conocida. Se basa en responder preguntas clave para establecer un plan de acción. Entonces, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y se hace mucho también en el marco de poder conocer la causa raíz de algo para poder hacer un plan de mejoramiento. Hay otras metodologías más en planeación. Acá vemos las que ustedes están visualizando. Método Canvas, Agile Planning, Balance Scorecard, Post Caring. Entonces, pero por ejemplo, el Balance Scorecard, que eso viene siendo cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral nos establece cuáles son los indicadores asociados a estos objetivos y hablamos de MEGA, esta estrategia grande y audaz, y esa planificación que nos va a poder, primero, sobrevivir a los tiempos cambiantes. ¿Cuáles son los indicadores? Que esos indicadores tienen que estar en el método SMART. ¿Y cuáles son esos planes de acción? Y el Balance Scorecard, que perfectamente puede ser una herramienta que puede estar alimentándose en tiempo real
cómo nos acercamos a ese cumplimiento de ese plan de acción y de esa estrategia. ¿Y sobre qué tenemos que estar trabajando siempre en la empresa de seguridad privada? Sobre que no se nos materialicen diferentes situaciones como las que ustedes ven acá. Entonces, el riesgo de seguridad física, el riesgo de seguridad de la información, el riesgo de cumplimiento legal, riesgos de formación y capacitación insuficientes, y por eso se nos puede generar una situación con un hombre de vigilancia y seguridad privada por el uso extremo de la fuerza, por darles un ejemplo, riesgo de gestión de recursos humanos, riesgos de falta de planificación y preparación, riesgo de tercerización inadecuada y riesgos de ciberseguridad, muy de moda actualmente con todo lo que hace poco pasó con Bancolombia. Se les cayó todo su sistema y afectó parte de la operación en muchas empresas públicas y privadas. Entonces, aspectos de esta norma, ¿qué características tiene esta norma? Podemos verlo. En el concepto de planeación, podemos ver que el numeral 6.1 habla de acciones para tratar los riesgos y las oportunidades. ¿Y cómo se despliega esto? Con el 6.1.1 unas generalidades que ya vamos a ver, requisitos legales y otros. 6.13 comunicación y consultas internas y externas con respecto al riesgo. Y el anexo. Estas normas que se vienen sacando de la CISO hace unos años, vienen con unos anexos que nos ayudan a entender estos debes de la norma. Es un poco más ampliada, entonces nos permite tener un contexto más amplio y cómo la podemos documentar y darle cumplimiento. El anexo 6.1.2.3, análisis de riesgo para los derechos humanos, que es el énfasis de la 18788, nunca nos puede olvidar eso. Y ya tenemos el numeral 6.2, objetivos de la operacionalización de seguridad y planificación para alcanzarlos. Y tenemos las generalidades y el logro de los objetivos de la operación de seguridad y tratamiento de riesgo. Ya el tercer momento es 6.1, acciones para tratar los riesgos, las oportunidades y generalidades. Ya comenzamos a desglosar la norma en sí y tenemos los siguientes aspectos en esas generalidades. Primero, el proceso de evaluación del riesgo, y lo vemos muy enmarcado de la ISO 31000. Tenemos la identificación del riesgo, el análisis de riesgo y la evaluación como tal. Ya lo vamos a mirar, vamos a desglosar estos puntos. Y la organización debe, en esa generalidad de la planeación, primero, documentar y actualizar la información de los riesgos inherentes y priorizados a la labor de la vigilancia y seguridad privada. Revisar que esa política de riesgos, y tenemos que tener un aspecto muy claro con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y ya en este momento tenemos 91 personas conectadas. Somos una comunidad joven, pero que vamos a tener la oportunidad de crecer, porque este tema no solamente para el personal de la vigilancia y seguridad privada, también para esas personas que reciben ese servicio y quieren saber cómo poder mejorar cada día y exigir un poco más a esas personas que prestan este servicio. Entonces, revisar la política de riesgos, eso lo tenemos que hacer mínimo vez al año si no se nos ha materializado. Pero si se nos materializa, inmediatamente tenemos que actualizar, porque podemos generar un daño mucho más grande por no estar vigentes, actualizados, mirando los cambios normativos, mirando los diferentes hechos y diferentes situaciones. Entonces, pausa la revisión por la dirección, que nos obliga a estar revisando esa política. Reevaluar los riesgos cuando en un momento dado se nos ha materializado. Costos de gestionar los riesgos. Tenemos que siempre ser anticipativos. Es mejor a nosotros hacer inversiones con el fin de que no tenemos que estar pagando indemnizaciones. Ahí viene también el tema de pólizas, fundamental. Evaluar el tratamiento de riesgos. Tenemos una buena forma de evaluar los riesgos. Si tenemos expertos analistas, si hacemos el ejercicio aterrizado a la situación, o por lo menos queremos crecer y se nos da una oportunidad, un muy buen contrato. Si hemos hecho ese análisis de riesgo que tenemos que hacer, ese monitoreo y esa evaluación de los riesgos, y si ustedes lo miran, está en el marco de esas generalidades y son debes que tenemos que documentar. ¿Qué más nos dicen sobre ese tema en las generalidades? Primero, la evaluación del riesgo debe identificar las siguientes actividades. El registro de los riesgos priorizados. Nosotros tenemos una matriz muy grande, podemos tener muchos riesgos, pero vamos a trabajar sobre los que nos pueden generar un riesgo inminente, un riesgo en el marco de
de esas consecuencias y de esa probabilidad que se nos pueda materializar. Entonces, eso lo tenemos que estar haciendo y evaluando permanentemente. Justificación para la aceptación del riesgo. Nos sometemos a riesgo, pero hacemos unos controles operacionales para mitigarlos. Y entonces ahí es donde tenemos la aceptación, pero con controles suficientes, bueno, en el caso de que nos materialice, no tengamos daños tan grandes, tan altos y colaterales. Identificación de esos puntos críticos. ¿Qué tanto los podemos controlar? No es lo mismo prestar un servicio de vigilancia y seguridad privada en Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, que hay unos riesgos inherentes, que vamos a prestarlos, lógicamente, en Norte de Santander, con una empresa de hidrocarburos. Vamos a hacerlo en el Meta. Conocemos las estructuras criminales. Sabemos que allá nos pueden volar un momentico el oleoducto. Esa maquinaria amarilla nos la pueden quemar. Nos van a comenzar a extorsionar. Identifiquemos esos puntos críticos. Y eso es lo que nos pide esta norma. Conozcamos muy bien ese programa de riesgo público para mitigar estos puntos y con nuestra gente, nuestro personal, nuestros hombres de vigilancia y seguridad privada, cómo mitigamos estos puntos. ¿Qué hacer frente al secuestro? ¿Qué hacer frente a la extorsión? ¿Qué hacer frente a un atentado terrorista? El manejo de artefactos explosivos. Tenemos ese programa de riesgo público. Invito también para que nos acompañen con el programa de riesgo público que tenemos acá en Positiva. Eso lo hace la doctora Paola Ramírez, una profesional idónea en todo este tema. Entonces, qué bueno que ustedes conozcan cómo se materializa el peligro público y cómo lo podemos mitigar en la más alta proporción. Los controles de contratación. Y esa contratación para terceros que nos prestan servicios, ¿sí cumplen con todo el tema legal en el marco de derechos humanos? Eso tenemos que tenerlo muy presente siempre. Que cuando nosotros nos certificamos en esta norma, pero tenemos servicios subcontratados, esos servicios subcontratados tienen que cumplir con todo lo que especifica esta norma. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan, y por eso que estamos haciéndolo en 10 sesiones, desglosando numeral por numeral, para que sepan y conozcan las minucias a que nos lleva esta norma, que es muy importante, la única ISO a nivel internacional que habla sobre vigilancia y seguridad privada. El proceso de monitoreo. La organización debe acciones para tratar los riesgos. ¿Y cómo lo hace? Integrar acciones en los procesos de su sistema de gestión de operaciones de seguridad privada y evaluar la eficacia de las acciones. Entonces, todo nuestro sistema que debe tener un mapa de procesos y ese mapa de procesos debe integrar los controles operacionales para poderlos cumplir. Acá ya vemos lo que son los requisitos legales y otros. Estos requisitos legales, la organización debe identificar lo que va saliendo en esa matriz legal. Es decir, no solamente podemos hablar en un momento lo que dice la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. No podemos someternos solamente a lo que diga la vigilancia. El Ministerio del Trabajo está sacando constantemente información, documentación de diferentes aspectos para los trabajadores. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si usted trabaja en una empresa minera, señor hombre de la vigilancia y seguridad privada, usted trabaja en una empresa minera, entonces hay una regulación. Y esa regulación, el hombre de vigilancia no puede estar exento de conocerla. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de un hombre de vigilancia integral y que debe conocer esos aspectos legales. Por eso es que también no podemos estar nuestros hombres, que ya tienen una idoneidad, no puede estar corriendo de empresa en empresa. ¿Vea cuál es? ¿Cuál es el quid de negocio? Empresas de minería, pues podemos alternar nuestra gente, pero en diferentes empresas de minería, porque ya conocen, ya hacen parte de ese sistema. Pero usted empieza con temas de minería y en un momento lo envían a trabajar con temas de transporte de hidrocarburos, la normatividad es diferente. Entonces, por eso es que es tan importante que todos esos requisitos legales los conozcamos y que nuestro personal lo conozca. Entonces, no podemos pensar que solamente es lo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y desconocer las entidades a las que les trabajamos, su normatividad especial. Identificar las responsabilidades con respecto a derechos humanos, fundamental, porque, por ejemplo, digamos una cuestión, les voy a dar el ejemplo de esta semana acá en Bogotá. Las comunidades indígenas están afectando los diferentes ministerios, están bloqueándolos. ¿Será que nosotros en algún momento
Esas personas que llegaban al principio, ¿los vamos a sacar a la fuerza? No, eso tiene todo un protocolo, un procedimiento que se debe saber manejar frente a las personas que tienen, por ejemplo, los LGBT, las personas que tienen comorbilidades, las personas que tienen en algún momento situaciones sindicales. Todos esos son marcos de derechos humanos. Y frente a todo eso tenemos que prepararnos con un servicio diferencial. Entonces, eso es el respeto por los derechos humanos frente a situaciones de personas que tengan situaciones especiales. Y frente a eso tenemos que aprender a tener un trato de forma haciendo cumplir la ley, haciendo cumplir la norma, pero que después no nos vayan a nosotros a capitalizar una vulneración de derechos humanos. Capacitemos muy bien a nuestra gente y tengamos protocolos y procedimientos especiales para esas diferentes situaciones. Y siempre busquen el peor escenario para capacitar a nuestra gente frente a estas situaciones de emergencia, frente a estas situaciones de riesgo. Determinar cómo se aplican los requisitos legales en las operaciones, fundamental. Y en sí, el fin último es que la organización debe documentar esta información y mantenerla actualizada. Los contextos van cambiando y cambian muy rápidamente. Entonces, nuestro personal que está en esta parte de actualización de documentos y esas capacitaciones que tienen que estar recibiéndose permanentemente, tenemos que buscar la manera de que nuestra gente esté bien informada, capacitada y entrenada. También debe comunicar la información relevante sobre los requisitos legales a las personas que trabajan en la organización. Y tenemos que siempre establecer cuál es el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operacional. Y todos tienen que saber a su nivel. 6.1.3, comunicación y consultas internas y externas con respecto al riesgo. Entonces, este tema de la comunicación es fundamental. Y miremos cuáles son las variables. Se comprenden los objetivos operativos e interés del cliente. Ojo, cliente externo y cliente interno. Si a nivel interno tenemos sindicato, tenemos que escucharlos a ellos. Nos permiten totalmente estar actualizados para la mejora continua. Se comunican a las dependencias con los contratistas. Entonces, qué importante es tener ese flujo de información bidireccional con los contratistas. Es decir, nosotros recibimos la información del cliente, pero nunca se la suministramos a nuestros contratistas y por eso es que tenemos baches de información y se afecta el servicio que debemos entregar. Los riesgos se comunican adecuadamente. El proceso de riesgo interactúa con otras disciplinas. Los riesgos y los tratamientos se comunican adecuadamente. La evaluación del riesgo se realiza en contexto adecuado. Miren, esa comunicación fluye de diferentes maneras. Esa comunicación interna debe ser fluida y debe alimentarse con todos esos diferentes aspectos que recibe nuestro hombre de vigilancia y seguridad privada, porque es el que está en contacto directamente con el cliente. Y muchas veces no los escuchamos, sus señores supervisores, señores coordinadores. Escuchemos primero ese cliente interno y escuchemos al cliente externo y seamos como ese conector para poder que cada día, porque muchas veces también tenemos cliente externo que es abusador. Escuchémoslo, escuchemos también a nuestro cliente interno que también en un momento dado puede ser esa persona que quiere estar empujando todo el tiempo. Y ahí vamos, y fuerte con los procesos, fuerte con los problemas, suave con las personas. Entonces siempre tenemos que tener un nivel y siempre cuando doy este tipo de capacitaciones invito que nosotros tenemos que hacer cursos de atención al público. Cualquier situación se puede manejar siempre en una conversación respetuosa, calmada, escuchando todas las partes, buscando bajarle a la beligerancia. Esa comunicación siempre tenemos que tenerla y esa atención al cliente tiene que ser un curso que debemos hacer todas las personas que trabajamos en este tema de la vigilancia y la seguridad privada. La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de comunicación y consulta formal y documentada con las partes interesadas internas y externas en el proceso de evaluación del riesgo. Usted siempre va a escuchar partes interesadas, que no solamente es el cliente externo, sino también parte interesada. Por ejemplo, si prestamos un servicio en La Guajira, tenemos que estar escuchando en un momento dado a las comunidades indígenas de ese sector, porque ellos pueden afectar perfectamente nuestro servicio.
Ya vamos a ver un aspecto del anexo, que es el 6.1.2.2, proceso de evaluación del riesgo, y ahí vemos lo que es la estructura de la ISO 31000. Esa estructura de la ISO 31000 tiene este esquema, este flujograma, como ustedes lo están viendo. Entonces, el primer aspecto es siempre el establecimiento del contexto. Contexto interno, contexto externo, que nos habla en el numeral número 4 de todas las normas. El contexto de la gestión del riesgo, desarrollar criterios y definir estructuras. Entonces, el establecimiento del contexto es la que nos permite ser el insumo principal para todo lo que es la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la evaluación del riesgo. Entonces, siempre en la identificación del riesgo tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué puede pasar? ¿Cuándo puede pasar? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? La identificación del riesgo generalmente lo identificamos con los 5 sentidos. Entonces, ya cuando tenemos esa identificación del riesgo, y más cuando estamos adquiriendo contratos, entonces tenemos que analizar cuáles son los riesgos inherentes y esos riesgos priorizados. Entonces, ahí tenemos que mirar las amenazas, las vulnerabilidades y qué capacidades tenemos para enfrentar esas amenazas y esas vulnerabilidades. Y acá viene lo que es el análisis del riesgo. Y pensamos en siempre consecuencia, probabilidad, cuáles son las consecuencias y esas consecuencias, qué severidades pueden tener. Y hablamos de la probabilidad. Siempre en el análisis de riesgo hablamos de la probabilidad. Entonces hablamos cuando le asociamos un poco con la GTC 45, hablamos del nivel de eficiencia. Entonces, venga, vamos a prestar un nuevo servicio, por decir algo, en Putumayo, en Mocoa. Tenemos motos suficientes, vehículos suficientes, cómo está el nivel técnico-mecánico. Y siempre cuando hablo del nivel de eficiencia, debemos analizar varios aspectos. Entonces, nivel de eficiencia en vehículos, técnico-mecánicamente, ¿cómo están? Primer aspecto, aparte técnico-mecánica. Segundo, nuestro personal es idóneo, sabe manejar y sabe manejar no lo normalito de su moto personal, sino manejar bajo unas circunstancias especiales. Entonces, aspecto técnico-mecánico. 2, idoneidad. 3, esa persona que va hoy a estar en una moto, que es un supervisor, va a estar, por decir algo, 7, 8 horas, verificando los diferentes puntos. Si tiene esa característica especial de si tenía condición de estar enfermo. Entonces, esos son aspectos que tenemos que entrar a analizar siempre en el nivel de eficiencia. Entonces, también tenemos el nivel de qué, de cuánto se están repitiendo situaciones que puedan poner en riesgo, el nivel de exposición. Todo eso lo analizamos en el análisis de riesgo. Y ya lo que es la evaluación de riesgo son los controles operacionales para que eso no se nos materialice. Y eso lo que es ya verificar si el riesgo lo asumimos sí o no. Entonces, qué importante todos estos aspectos. Y la GTC 45 que lo podemos asociar con la ISO 31000. Y ahí vemos algunos aspectos: análisis del riesgo, evaluación del riesgo, identificación del peligro, la probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de eficiencia, nivel de exposición y nivel de probabilidad. Eso solamente por hacerles como una sola asociación, que el riesgo, la ISO 31000, lo podemos asociar con la GTC 45, y acá vemos la gran tabla para las personas que ponemos una vigilancia y seguridad privada. La GTC 45 es la metodología que usamos en un momento dado en análisis de riesgos laborales. Y acá está la gran estructura de riesgos de la GTC 45. Entonces hablamos de peligro biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos, ergonómicos, de las posiciones, las posturas, bueno, y muchos aspectos más. Condiciones de seguridad, que tenemos que manejarlos los hombres de vigilancia y seguridad privada, y fenómenos naturales. Entonces, esa evaluación de riesgo debería determinarse por nivel de riesgo, por nivel de probabilidad, por nivel de consecuencia. Y cuando entramos a analizar el nivel de probabilidad, hablamos de esas dos variables: nivel de eficiencia y nivel de exposición. Acá hay una pequeña tabla que les queda a ustedes como un tema de tener de referencia de la GTC 45, asociándola a ese ISO 31000 para poder ustedes establecer los niveles de riesgo. Entonces, ¿qué dice esto?
A manera de ejemplo, se muestra un cuestionario de chequeo tipo para controlar periódicamente el riesgo de golpes, cortes y proyecciones con herramientas manuales en un centro de trabajo en donde se indican los 4 posibles niveles de deficiencia. Entonces, muy deficiente, mejorable y aceptable. Entonces, nosotros podemos decir, para nosotros es un riesgo aceptable. Ah, perfecto, estamos en el mejor escenario, estamos en un riesgo deficiente. Tenemos que aplicar mayores controles para poder someternos a este contrato. Entonces, ustedes son los que tienen que establecer los criterios de valoración del riesgo. Y quise traerles este ejemplo porque es la forma más idónea para poder aterrizarlo en vigilancia y seguridad privada, aunque sé que hay muchas más metodologías. La jerarquía de controles, lo ideal fuera siempre que podamos eliminar físicamente ese peligro, pero eso muy raras veces se da. Entonces, es decir, tenemos un centro de trabajo donde está al lado, por ejemplo, digamos, está muy cerca del volcán del Ruiz en Manizales. Fuera de eso, está en una situación por estructuras criminales. Entonces, lo ideal que es, ¿no? Saquemos la empresa, el centro de trabajo de ese punto y pongámoslo en otro lado. Eso muy rara vez o casi nunca se da. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el marco de la jerarquía de controles, hacer una sustitución. Esa moto está muy viejita, ya es más lo que saca en recursos de mantenimiento, compremos una nueva. Eso es sustituir algo que me está generando peligro. 2, controles de ingeniería, aislar a las personas de ese peligro. Controles administrativos, cambiar el modo de trabajo en las personas y elementos de protección personal. Esto es una forma de nosotros clasificar los controles operacionales para esa mitigación de riesgos. Ya lo que entramos al punto número 8 y vamos avanzando con nuestra charla, ya 11:46, es el 6.1.2.3, análisis del riesgo para los derechos humanos. Entonces, ¿qué nos dice esta norma? En el proceso de identificar, valorar y documentar los riesgos relacionados con los derechos humanos, recuerden que esto es un anexo, y esos impactos que este anexo nos permite darle claridad a esos numerales. ¿Cuál es el fin de gestionar el riesgo y mitigar o prevenir los impactos adversos a derechos humanos y las infracciones legales? Entonces, ¿qué nos caracteriza este anexo? Primero, valorar el riesgo que se puede presentar en las actividades de las operaciones. Entonces, si nuestra operación está en un lugar de estructuras criminales, tenemos que entrar a clasificar y darle prioridad qué se puede vulnerar. Lo que yo les decía a ustedes. Tenemos comunidades indígenas, tenemos comunidades afrodescendientes. ¿Cómo en algún momento nuestro servicio y el de la empresa puede vulnerar sus derechos? Y eso tenemos que analizarlo en este contexto externo. Comunicaciones con las partes interesadas. Las partes interesadas, en este caso, como les digo, estamos en La Guajira. Esas partes interesadas son esas comunidades. Entonces, tenemos que escucharlos y llegar a acuerdos. Experticia y competencia en derechos humanos para el análisis de riesgo. Es decir, no pueden ser los analistas que conocen muy bien solamente la ISO 31000, que conocen la GPC 45 y conocen los diferentes aspectos relacionados con la vigilancia y seguridad privada. Tenemos que llamar y hacer una mesa de trabajo con ese experto de derechos humanos de esa comunidad para que en un momento dado no estemos después pagando indemnizaciones por esos tipos de situaciones que no tuvimos en cuenta por la falta de una mesa de trabajo. Documenta el proceso de evaluación del riesgo, el proceso para el análisis del riesgo para los derechos humanos. Entonces, tengamos en cuenta todos estos aspectos que son fundamentales. Escuchar a las partes interesadas, hacer mesas de trabajo, verificar cuáles son los derechos inherentes a ellos y hagamos esa evaluación del riesgo en el marco de las metodologías que tenemos. Objetivos de la operación de seguridad y planificación para alcanzarlos. Entonces, acá tenemos esta norma, estos aspectos que son importantes y que son debes de la norma. De ser con la política de operación. Entonces, cada vez que nosotros se nos presenta la oportunidad de un contrato interesante, va a permitir a la empresa crecer, adquirir más recursos, adquirir experiencia, pero ese tipo de contratos tenemos que entrar a verificar que la política que hemos documentado, establecido, tenga ese alcance, que tengas unos indicadores que permitan medir esa nueva variable,
ese nuevo objeto y que no vaya a vulnerar lo que ya tenemos estructurado. Tomar en cuenta los requisitos aplicables, lo que yo le decía a ustedes. Listo, nos ampliamos. Prestábamos servicios a una empresa transportadora, pero ahorita nos vamos a meter en un nicho de mercado diferente. ¿Cuáles son los requisitos aplicables? Tenemos que conocerlos. Hay que monitorearlos. Hay que comunicarse en todo lo que es el proceso comunicacional de la empresa y tenemos que mantenerlo actualizado. Los objetivos deben derivar de la política de operación. Entonces, esos objetivos hay que analizarlos en el marco de la mitigación de riesgos, disminuir la probabilidad de las consecuencias, que ya lo explicamos, y respetar esas leyes internacionales y nacionales, los requisitos financieros y operativos y la mejora continua. ¿De qué más me habla este numeral? ¿Y qué debemos tener en cuenta? ¿Qué recursos se requieren? Los recursos que vamos a aplicar, quién será el responsable, cuándo se completarán, cómo se evaluarán los resultados y actualizarse. Es decir, me está diciendo, haga un plan de acción y haga indicadores. ¿Usted quiere detallar estos aspectos en la planeación? Construya un plan de acción. En el plan de acción está nombre del proceso, nombre del plan de acción, las actividades para cumplirlo. Al mismo tiempo hagamos riesgos inherentes y cómo mitigamos riesgos. Usted puede hacer un plan de acción para un contrato nuevo y al mismo tiempo hacerlo unas casillas nuevas de los riesgos inherentes y cómo vamos a nosotros a mitigar esas actividades nuevas, esos riesgos inherentes y poder darle cumplimiento a este deber. Y vamos a ver que muchas veces esos hallazgos que nos generan por no hacer el análisis de riesgos, cuando lo hacemos en el mismo formato, nos evitamos esta situación. Tener un nivel de detalle, pues les decía, actividad que voy a realizar, riesgo inherente, controles operacionales para mitigación de riesgo, y lo hacemos en el mismo formato. Ser proporcionales a la evaluación de riesgo, que sea alcanzable, comunicarse a los empleados y revisarla periódicamente. Numeral 6.2.2, logros de los objetivos de las operaciones de seguridad y tratamiento del riesgo. Entonces, ¿qué se busca con todo esto? Establecer, implementar y mantener el programa para lograr esos objetivos en cuanto a las operaciones de seguridad y tratamiento de riesgos. Entonces, la organización debe implementar y mantener un proceso formal para el tratamiento del riesgo que considere. La eliminación de la fuente de riesgo sería lo ideal. Sería espectacular poder nosotros en un momento dado eliminar esos riesgos inherentes en los lugares, en los trabajos, en nuestro personal con idoneidad, con capacitación y entrenamiento, no se materializarán riesgos laborales. Y para eso hay que fortalecernos mucho esa capacitación. Les vuelvo, les reitero. Programa de riesgo público. Programa de riesgo público deben tenerlo todas las empresas. Importante ese programa, lograr implementarlo y fuera de eso implementarlo, tener las capacitaciones, tener el entrenamiento de nuestra gente. La eliminación de la probabilidad de un evento, eliminar esas consecuencias perjudiciales, combatir el riesgo con otras partes, es decir, ese riesgo, nosotros tenemos empresas aseguradoras para que puedan ayudarnos a mitigar el riesgo. Que la divulgación del riesgo sea amplia para que todo el mundo pueda opinar, ¿ya? Y ese personal que está en la operación diga, si yo hubiera hecho esto y lo comenzamos a documentar y a escribir, podríamos pensar que estamos mejorando en toda esa capacitación que debemos realizar con nuestra gente. Entonces, aspectos que son de una alta importancia. La alta dirección debe valorar los beneficios y los costos de las opciones de eliminar, reducir y retener el riesgo, es decir, ese apetito del riesgo para lograr que nosotros cuando examinemos podamos mitigarlo de la mejor manera. Relación de requisitos de planificación y algunos ejemplos. Entonces, ya vamos terminando. Este es el último aspecto, 1153. Entonces, vamos a dar el ejemplo. Requisito, establecimiento de objetivos de seguridad privada. La explicación. La organización debe establecer objetivos medibles y coherentes con su política de seguridad privada. Estos objetivos deben ser consistentes con el contexto y los riesgos identificados deben ser monitoreados y revisados regularmente. Un ejemplo de este aspecto, de este requisito, es el siguiente.
Un objetivo de seguridad privada podría ser reducir en un 20% las pérdidas del robo en nuestras instalaciones en el próximo año. Digamos este ejemplo, ¿a quién le podría aplicar? A empresas como El Éxito, empresas de supermercados, que tienen una constante y tienen una empresa de seguridad privada, tiene hasta muchas veces todo un departamento para reducir. Y reducir el robo, los mecheros, el sembrar, no es una cosa fácil. Y miren que este es un ejemplo de cómo establecemos objetivos con un indicador cuantitativo. Este objetivo es medible, específico y se alinea con la política de seguridad de la organización. Otro aspecto, identificación y evaluación de los riesgos. Explicación, la organización debe identificar y evaluar los riesgos de seguridad privada a los que están expuestos. Eso implica analizar las amenazas, las vulnerabilidades y consecuencias potenciales para determinar la magnitud de los riesgos. Un ejemplo, al realizar una evaluación de riesgos, se identifica que una vulnerabilidad clave en las instalaciones es la falta de sistema de vigilancia adecuados. Ya tiene un nivel obsoleto, las cámaras no son ni HD ni 4K, entonces se meten a robar por algún punto, pero no capta ni a los ladrones, ni siquiera los colores porque es blanco y negro, no capta los rasgos físicos, ni las placas de los vehículos. ¿Qué hay que hacer? Invertir un poquitico en el sistema de cámaras de seguridad. Esta vulnerabilidad aumenta el riesgo de intrusiones y robos. Otro ejemplo más, implementación de controles de seguridad. Explicación, la organización debe desarrollar e implementar controles adecuados para mitigar los riesgos identificados. Estos controles pueden incluir medidas físicas, tecnológicas, organizativas y de vulnerabilidad. Identifica el ejemplo anterior, se puede implementar controles como la instalación de cámaras de seguridad, la contratación de personal de seguridad adicional y la mejora de procedimientos de acceso a instalaciones. Vamos a acelerar un poquitico porque realmente ya el tiempo se nos está culminando. Esto podría ser un tipo de hallazgo que les podrían dejar en un momento dado. Entonces, por ejemplo, aspecto, no conformidad. ¿A qué requisito? Al 6.2.1. Establecimiento de objetivos de seguridad privada. Explicación. La organización no ha establecido objetivos medibles y coherentes con la política de seguridad privada. Un ejemplo de esto. No se ha definido objetivos específicos para reducir la tasa de robos en un 15% en un año. La recomendación es, se recomienda establecer objetivos medibles y coherentes con la política de seguridad privada para impulsar la mejora continua en la seguridad. Eso es un ejemplo de una no conformidad con un ente certificador nos puede dejar. Y miremos el hallazgo. Al requisito 6.2.4, planes de emergencia y continuidad de negocio. La organización no tiene un plan de emergencia y continuidad del negocio actualizado y aprobado. Se ha identificado que no se ha realizado un simulacro de evacuación en los últimos 2 años. Y es un hallazgo de tipo legal, porque todo lo que tiene que ver con el plan de mitigación en todo lo que tiene que ver en planes de emergencia, en el mes de octubre, en la segunda semana, tiene que hacer un simulacro nacional, empresas públicas y privadas. Entonces, imagínense donde le dejen a ustedes un hallazgo de este tipo, tiene un alcance bastante amplio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Se recomienda desarrollar y actualizar y aprobar regularmente planes de emergencia y continuidad de negocio para garantizar una respuesta efectiva en caso de incidentes o interrupciones. Bueno, mi querido ingeniero Pablo, ¿tenemos alguna pregunta? Ya este capítulo número 6 de todo el tema de planeación y mitigación de riesgos. Carlos, no, en este momento no tenemos como una pregunta en concreto, simplemente comentarios de excelente clase de la señora Damaris Lago. Nos dejan comentarios de muy buena conferencia, pero no, preguntas en torno a eso no. Si quiere, vamos entonces es al sondeo. Por favor, muchas gracias, señora Maris, a usted y a todas las personas que nos están acompañando en esta conferencia sobre nuestra norma 18788. Entonces, vámonos por favor, con nuestras preguntas. Sí, señor, correcto. Vamos entonces a iniciar con nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la planificación en la organización? A, adaptabilidad y anticipación. B, enfoque y dirección. C, control y evaluación.
de optimización de recursos y de todas las anteriores. Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. Muy bien, gracias a todos por sus respuestas. Vamos con los resultados. Por la opción A, adaptabilidad y anticipación, 2%. Opción B, enfoque y dirección, 2%. Opción C, control y evaluación, 0%. Opción D, optimización de recursos, 0%. Y de todas las anteriores, un 95%. ¿Cómo nos fue en esta pregunta? Excelente, somos de 93 a 95%. Realmente todas las anteriores tenemos que aplicarlas. Lo que buscamos es la planificación, como les decía a ustedes, es mejor planificar y no ser planificados. Entonces, todas esas actividades tenemos que tener en consideración en nuestro sistema de vigilancia y seguridad privada. Seguimos con la segunda, por favor. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué características debe tener el sistema de planeación según la norma 18788? A, ser flexible y adaptable. B, estar documentado. C, ser revisado periódicamente. Y D, todas las anteriores. Nuevamente unos segundos para que puedan contestar. Muy bien, vamos con las respuestas. Por la opción A, ser flexible y adaptable, 2%. Opción B, estar documentado, 0%. Opción C, ser revisado periódicamente, un 2%. Y de todas las anteriores, un 95%. Carlos, ¿cómo nos fue en esta pregunta? Súper, ingeniero. De 87 subimos a un 95%. Entonces, realmente pudimos captar la esencia de este sistema, que es lo más importante. Sigamos con la tercera, por favor. Muchas gracias, Carlos. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta nos indica, ¿cuáles son los riesgos más reiterativos que se violan en la norma? A, riesgos de cumplimiento legal. B, riesgos de seguridad pública. C, riesgos de ciberseguridad. D, riesgos de gestión de recursos humanos. Y E, todas las anteriores. Bien, vamos con nuestras respuestas. Por la opción A, riesgos de cumplimiento legal, 7%. Opción B, riesgos de seguridad pública, 7%. Opción C, riesgos de ciberseguridad, 5%. Opción D, riesgos de gestión de recursos humanos, 5%. Y de todas las anteriores, 77%, Carlos. Ok, la última respuesta subió de 59 a 77%. Esta es una pregunta un poco cascarera. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde usted esté, en la empresa, en el lugar donde usted está prestando su servicio de vigilancia y seguridad privada, como el que sigue puede ser un ministerio, una entidad pública o el sector privado, hay unos riesgos inherentes, unos tipos delincuenciales que se pueden aplicar. Entonces, no necesariamente puede ser los de ciberseguridad. Entonces, necesariamente siempre tenemos que especificar en nuestro programa de peligro público cuáles son los riesgos inherentes que tenemos. Entonces, la respuesta es que todos se pueden aplicar en un momento dado, dependiendo de nuestro contexto. Entonces, la respuesta adecuada es la E. Muchas gracias y ya con eso terminamos nuestro sondeo, agradeciéndole a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Ingeniero Pablo, muy agradecido con usted y invitarlos, lógicamente, a que visiten a nuestra Aposipedia, nuestra ARL, con diferentes actividades que podemos ofrecer. A todos ustedes, un bendecido día. Por favor, escaneen nuestro QR, donde van a ver toda la cantidad de actividades que estamos desarrollando. Un bendecido día para todos ustedes. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día.
El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener. Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y los blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementarlo en las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real, porque se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mí. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida.